Hola, buenas tardes, buen día para el que esté escuchando por la mañana. Bueno, hoy tengo una entrevista muy especial. Realmente estoy muy feliz de poder sentarme enfrente de una pantalla y tener a esta hermosa mujer que no, o sea, no tengo palabras para agradecerte realmente de corazón tu tiempo de haberte sentado. Tuvimos algunos improvisos con el tema de poder encontrarnos, pero bueno, muy agradecida de todo corazón de que estés acá conmigo, Gretel. Hola, ¿cómo estás? Pues hola Belén, preciosa, estoy encantadísima de estar contigo y con la gente que vaya a poder ver este podcast o este vídeo. Nada, encantadísima que me hayas invitado. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vos. Bueno, Gretel tiene una historia realmente que yo la he conocido a ella hace un año, simplemente, no mucho, pero realmente es muy admirable cómo ella pudo avanzar o integrar a su vida tantas enseñanzas, ¿no? que tu vida te ha dejado y llevar esto con una sonrisa y traer tantas luz a tantas personas, ¿no, Gretel? ¿Hace cuánto fue, Gretel, que, bueno, vos has tenido una experiencia de fallecer y volver a la vida, ¿no? ¿Hace cuánto fue eso, Gretel? Eso fue en 1999, hace 26 años, hace bastante tiempo. Lo que Sí. pasa que realmente mi historia empieza un poquito antes, porque realmente la inquietud por la muerte me viene desde los 12 años. En esa época pues tenía una hermana pequeñita de 11 meses y falleció. Entonces, ahí es cuando mi mundo realmente cambió y toda mi vida ha sido una búsqueda de el sentido de la muerte, de qué era, si había algo más. Y claro, y en ese buscar, poquito a poco he ido encontrando respuestas, ¿no? Luego me pidieron más episodios en mi familia de muertes, pues, o de experiencias también de muertes, bueno, que no se llevaron a cabo. Mi hermano, por ejemplo, intentó suicidarse, pero eh, cosas que me han llegado a impactar de tal manera que han hecho que mi vida realmente cambiase rumbo. Me he estado siempre preguntando qué era. No tenía respuestas, no encontraba en mi entorno ninguna respuesta que me diera luz. No había en aquella época de internet cuando yo era pequeña. Bueno, pues aquello quedó en espera durante bastantes años hasta que antes de tener esa experiencia que acabamos de decir, de experiencia cercana a la muerte en un quirófano, ya con mi pareja actual, es mi compañero de vida, mi compañero espiritual, empezamos a indagar en el mundo de las lecturas y primero de autoayuda y después ya también de calado espiritual, y encontramos libros, ya sabes, de estos los clásicos de Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross y toda Brian Weiss, Sí. que son, para mí han sido los que realmente empezaron a darle sentido a todo lo que yo sentía y había vivido. Eh, Ahí realmente encontré respuestas, pero claro, eran respuestas a nivel un poco más intelectual. Tú lo lees, cuadra contigo, tiene sentido, pero se ve que tenía reservado para mí una experiencia más importante que me iba a dar la certeza de que realmente somos mucho más que este cuerpo. Y eso sí que sucedió en esas fechas que te dije, hace muchos 26 años. Me quedé embarazada, yo ya tenía un hijo pequeño, o sea, mi hijo mayor, perdón, eh, y me quedé embarazada, pero sufrí un aborto espontáneo y tuvieron que practicarme un legrado en el quirófano bueno, pues de mi ciudad, de mi hospital. En el transcurso de la intervención, no sé cómo, yo salí de mi cuerpo y me vi, primero tuve una visión por detrás de la cabeza. Mi cabeza estaba tumbada en posición ginecológica ahí, me vi por detrás de la cabeza y después me vi en otra esquina de la habitación, desde arriba del quirófano, observando lo que estaba sucediendo. Eh, yo veía mi cuerpo, evidentemente yo veía mi cuerpo y yo sabía que era mi cuerpo, pero no tenía ningún vínculo, ningún nexo de emocional con él. Yo, lo que yo soy, estaba ahí arriba. Y además oí, es como que oyes con mucha más claridad de lo habitual. En realidad tus oídos están abajo en el cuerpo, o sea, el órgano está ahí abajo. Pero tú desde arriba
escuchas con un sonido envolvente, yo oí que se nos va, decían los médicos. Y yo intenté interactuar y les dije, os estoy oyendo, pero claro, yo me di cuenta que nadie me tenía en cuenta, todo el mundo miraba mi cuerpo, pero yo es como si no estaba para ellos. Pero en cambio, lo que yo viví fue la mayor sensación de plenitud y de certeza de que soy yo. O sea, no, a veces no hay palabras para describir. Estaba totalmente en paz, estaba íntegra, estaba completa, pero no solo eso, sino que tenía una sensación de ser un yo expandido, un yo mucho más sabio, mucho más de lo que de la experiencia que puedo reconocer en este plano de 3 dimensiones. Entonces me di cuenta perfectamente de que la respuesta que había estado buscando desde los 12 años la tenía en ese momento. Sabía que somos mucho más que ese cuerpo, pero mucho más. Y de hecho, después, o sea, yo lo que pasa es que solo cuento lo que yo me acuerdo de manera consciente. Después sí que hemos hecho terapias regresivas y en terapia regresiva aquella experiencia fue muchísimo más profunda y con mucho más elementos de lo que yo me acuerdo. Pero solamente con lo que yo recuerdo la sensación de hiperrealidad, de hiperconsciencia, de sabiduría. En ese momento es como que estás expandido, ¿vale? Entonces, yo no sé realmente, y claro, no tuve una visión muy detallada porque yo me dediqué a vivir mi experiencia. Yo vi el cuerpo ahí y dije, ahí está bien, pues yo a lo mío. Y, Qué increíble, pero ¿no? hoy Porque es, yo claro, te escucho a vos y a mí me agarra, yo al escucharte me agarra desesperación de vos diciéndome que le estabas diciendo a los médicos, estoy bien, estoy bien. Y acá no, venís pero no, vos a contar tu visión de yo me sentía plena, yo me sentía en sí, paz. es que me da, mira, es curioso porque, claro, yo tenía a mi hijo mayor, que era muy Sí, pequeñito, y a mi marido. Yo podía haber estado pensando en ellos. Yo sabía que eso era una experiencia extracorpórea. Yo no sí, lo definía en ese momento como cercana a la muerte. Yo luego supe que sufrí una hemorragia por perforación de útero y realmente mi vida corrió peligro. sí, Pero yo en ese momento ni siquiera me acordé de mi marido y de mi hijo. claro, Estaba tan en paz, tan bien, que no tuve un pensamiento para ello. Simplemente es que era yo, era una experiencia de expansión, una experiencia placentera. sí. No sé cómo regresé al cuerpo y sí, evidentemente la operación, la intervención que iba a ser muy pequeña, se complicó. En vez de ser media hora, como le habían dicho al principio antes de entrar al quirófano, a mi familia le salieron a la hora a decirle que había habido complicaciones y todavía tardé bastante más en salir y luego me llevaron a reanimación, me transfundieron mucha sangre. En el paso del quirófano a reanimación, yo, la primera persona cuando desperté a quien vi fue a mi marido. Y yo le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y aquel me dijo, pero ¿cómo vas a saber tú algo si tú estabas anestesiada? Pero yo, claro, lo había vivido con tal claridad y con tanta, o sea, era una experiencia tan real que no tienes ninguna duda. ¿No? Entonces, yo, bueno, pues viví esa experiencia, no supe luego qué hacer con eso. Para mí fue, mira, un antes y un después. Yo necesitaba esa información de que la muerte no existe, quizá pues para hacer todo lo que estoy haciendo ahora después, no lo sé, yo no sé muy bien Pero por qué, sí. porque hay gente que dice, pues uno tiene una experiencia cercana a la muerte y otro no, pues ¿por qué? Pues no lo sé, no sé por qué yo la tuve que vivir, pero la agradezco, fue un antes y un después, me dio la total certeza de que somos muchísimo más que el cuerpo físico, pero mucho más. Y cómo cambió tu mirada hacia la vida después de haber conocido, va, de haber pasado por esa experiencia, ¿no? Pues mira, yo creo que después de esa experiencia pasan muchas cosas. Hace muchos años de esto. No era Sí. fácil hablar de esto. Había mucho juicio. Yo intenté decírselo a algunas personas, a otras personas se los dije a retazos. Pero la respuesta que encontré era, esta está un poco, le afecta al aborto, o está un poco mal, o entonces decidí que me tenía que callar. La única persona que supo toda la experiencia real fue mi marido, mi pareja, y después con el tiempo mis hijos. Después de esa experiencia cercana a la muerte, al tiempo nació mi hijo Rodrigo, que es el protagonista realmente de esta historia. Exacto. Y entonces ellos fueron los que supieron de esa experiencia.
Lo que sí que se produjo un cambio grande porque, fíjate tú, yo ya había dejado antes de la experiencia cercana a la muerte, había dejado ya mi profesión. Yo trabajaba en el despacho de abogados de mi padre, yo estudié leyes, era licenciada en Derecho y antes de eso, ya cuando empezamos con el mundo espiritual, mi marido y yo ya sentí que esa profesión no era para mí. Entonces la dejé, pero me dediqué a buscar trabajos convencionales, pues de oficina o Ujú, con empresas. Y aunque me ofrecían algunos trabajos, yo acababa rechazándolos porque yo sentía que no era lo mío. Y fue justo después de la experiencia cercana a la muerte cuando, cuando me recuperé física y emocionalmente, que evidentemente costó un poquito, pero bueno, al tiempo, a los meses, a los poco tiempo de sufrirla, me inicié en el mundo del yoga y después en el Pilates. Entonces, eh, sí que claro, cambió radicalmente mi vida porque hubo un cambio de profesión radical. Me fui a un mundo que estaba mucho más en sintonía con esa espiritualidad que yo sentía, con ese saber que la muerte no existe, con ese saber que somos muchísimo más, con esa conexión con la fuente o con esa otra. Entonces, claro que me cambió muchísimo, pero creo que lo más importante de esa experiencia que viví fue lo que me ayudó años después en el proceso de acompañar a mi hijo a morir. Eso sí que realmente es lo que yo, es que siempre he pensado que mi vida ha sido una preparación para acompañar a mi hijo y para vivir ese proceso, ¿no? Y que realmente lo importante, entre comillas, de mi vida ha empezado a raíz a raíz de la de, experiencia con mi hijo. Sí, a raíz así de es. eso, que creo que, bueno, tu hijo también. Yo estaba recién pensando, escuchaba y decía, eh, gran, gran significado de vida, ¿no? También la de él, porque creo que Él, tu historia y su historia también, ¿no? Trae mucha sanación a muchas personas también, ¿no? Como ejemplo. Su historia, ¿no? Porque es de ese, ustedes dos. ese, ese, Es, es él, es él. Yo es, creo que yo soy un poco la emisaria, la que tengo pues este cuerpo físico y puedo hablar así con esta voz que se me escucha, pero el que ha promovido todos los cambios ha sido él. pero a Bueno, través de Rodri, tu voz. No sé si querés claro, contar un poco la sí, historia porque sí, estamos sí, te acá, la pero cuento, sí. Sin problemas, claro. Mira, Rodri fue un niño maravilloso, normal, pues eso, que disfrutamos de años maravillosos juntos los cuatro, hasta que a los 16 años se enfermó por un sarcoma de Ewing, un cáncer, y empezamos pues una vorágine de cambios, de emociones, de miedos, porque por mucho que yo haya vivido una experiencia y sepa que la muerte no es tal, soy madre. Y es que da igual, es que las emociones humanas están. Yo obvio. como madre, evidentemente, quiero a mi hijo y me gusta su ser físico y tenerlo. Entonces, fue muy duro, muy duro. Hubieron hospitalizaciones, muchísimas quimios, radios, intervenciones. Entonces un carrusel de emociones en ese espacio de 4 años, aunque fue muy duro. Fíjate tú, fue una época en, el que, en la que vivimos el amor más bonito que te puedas imaginar. Éramos muy conscientes de que solo teníamos el presente, solo teníamos el presente. Entonces, cada charla, cada caricia, cada te quiero, tenían un contenido tan importante. Y bueno, a lo largo de esos 4 años, a medida que la enfermedad fue haciéndose más grave, Eh, nosotros siempre habíamos estado en el mundo espiritual, ya te lo he dicho, antes de la experiencia cercana a la muerte. Pues, pero vivimos todos a raíz de que la cosa empeoró, tanto Rodri como mi marido y yo, mi hijo mayor ya estaba viviendo de manera independiente, empezamos una vuelta, un regreso más intenso al mundo espiritual. Entonces, Rodri, por ejemplo, jugaba con nosotros a cartas de los ángeles, hacía meditaciones, tenía sus frases inspiradoras. Cuando quedábamos con gente con la que podíamos hablar de estos temas, que no eran muchas, pues él nos pedía ir y hablábamos de todo. Ellos, o sea, con Rodri hablé de todo, habíamos hablado de todo, de la vida, de la trascendencia, de la muerte, de todo. Pero
sí que es verdad que siempre la hablábamos. Yo siempre hablaba de la muerte como cuando yo me muera, no os preocupéis porque yo voy a estar bien, porque yo lo sé, porque tal, tal. Pero claro, en ese momento él fue dando cuenta de que tenía que empezar a aplicárselo a él. Entonces, un mes antes de trascender, ya estaba muy malito, ya no sabía, estaba desahuciado, lo trajimos a casa. En un momento dado, teníamos mucha confianza, complicidad con él, pero sí que es cierto que él sabía con quién podía hablar de ciertas cosas. Entonces, espera un segundito, perdona. Sí, Es que está empezando a llover y está haciendo ruido la ventana. Vale. Eh, Él supo con quién podía hablar, y un día me cogió de las manos, nos miramos a los ojos y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. ¿Vale? Yo sabía que eso podía llegar y que iba a llegar porque no era tonto, evidentemente sabía que tenía cáncer, sabía cada recidiva, perdón, sabía cada proceso suyo que implicaba, pero ese día fue el día que quiso hablar sobre lo que lo quiso venía, hablar. ¿no? Sí, Claro, yo mm, tuve que hablar desde la más profunda sinceridad. Cuando una persona está en ese proceso de trascender, no puedes contarle no, cuentos. Tienes que ser honesto, pero, por supuesto, dejando un espacio a a la esperanza de que puede ser de un lado o puede ser del otro, porque, por ejemplo, mi hermano intentó suicidarse y no lo consiguió. Lo que quiero decir es que a veces no sabes si el alma va a hacer un cambio de tercio y de repente decide no desencarnar. por Yo le supuesto. dije, yo le dije, tranquilo, Rodi, si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para recibir. Y si te quedas, estamos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte en lo que haga falta. Entonces, en esa conversación que iniciamos, que ha sido la más dura y la más difícil de mi vida, pero a la vez con la sensación de haber estado absolutamente asistidos por un montón de energía de luz y de amor. Fluyó todo de una manera tan maravillosa. Y dices, ¿cómo puede ser habiendo sido esa conversación tan difícil? Mira, hablamos de la muerte, de que no existe, hablamos de la reencarnación. Yo creo plenamente en ella, de los cursos escolares, de como si fueran cursos escolares, haciendo un poco ahí Sí, el símil. Hablamos del presente, de que todos vamos a morir, de que, bueno, pues de que él tenía que sentirse libre si se tenía que ir, que se fuera, que nosotros estaríamos bien. Y después de hablar de todo, con una naturalidad, le dije, bueno, Rodri, si te vas, envíame guiños desde el otro lado. Y bueno, pues así fue. Transcurrió además todavía un mes más desde esa conversación hasta que Rodrigo dejó su cuerpo. Y en ese mes el amor todavía fue más intenso, la confianza más plena, la complicidad. Él nos hacía sentir en calma y en paz, nos mira, tranquilizaba él a nosotros. Y luego además fuimos viendo algo muy bonito, que es, te vas dando cuenta cómo el alma toma el poder y cómo tú ves un chaval de 20 años, porque él trascendió a los 20, empezó a los 16 la enfermedad y trascendió a los 24 años después. Cómo ese chaval era un alma sabia, inmensa, que te estaba dando esa lección de ternura, de calma, te daba paz, aceptaba lo que le venía, no con resignación, sino con plena aceptación y con una sonrisa en la boca y dándonos las gracias por todo. Entonces fuimos viendo ese alma que se manifestaba. Y no solo así, sino que hubo gente que antes de fallecer lo pudo ver como luz dorada al lado mío. Eh, Hubo también un episodio justo antes, ya estaba en fase de sedación. eh, Él tenía un tumor en el hombro derecho, no podía mover el hombro derecho, no podía subir el brazo, era imposible, no podía mover el brazo. Y en un momento ya al final de todo, las últimas palabras que dijo, ella estaba en una mesa, perdón, en una cama,
en su habitación, de estas de hospital que le pusimos para él, estaba su padre en un lado, yo estaba en el derecho, y lo que hizo él fue darnos un abrazo moviendo el brazo que no podía Uf, físicamente, movió increíble. el brazo, nos dio un abrazo a su padre y a mí y sus últimas palabras fueron, os quiero. Entonces, te das cuenta de la grandeza del alma, de lo que es capaz de hacer, del amor infinito que le guía y, y de que, por supuesto, somos mucho más que este cuerpo y que no somos seres de 20, de 40, de 60, somos seres eternos, que estamos aquí viviendo esta experiencia y su experiencia fue completa, aunque digas sí, muy duro. Como humana, me costaba entender que mi hijo de 20 años tuviese que trascender, Por un ser supuesto. tan bello, tan amoroso, pero luego, viéndolo desde la perspectiva del alma, es el gran maestro de nuestra vida, el gran Sin maestro. Él ha duda. despertado en nosotros todo, eh, no sé, mm, tantos aprendizajes, tantos aprendizajes, tantos, que es infinito, ¿no? Las gracias que tenemos que darle por todo lo que nos ha aportado. Y entonces sucedió que sí, trascendió un día, que además también fue muy bonito como trascendió, porque bueno, pues estaba en proceso de sedación, ya, no, ya había perdido un poco el conocimiento y le hablábamos y le decíamos, pero todavía no se iba. Y una mañana ya me levanté, o sea, me desperté yo y ya oía su respiración y yo veía que yo estaba angustiada viendo que no acababa el proceso y le dije, en voz alta, él estaba, se supone que con los ojos cerrados, pero ellos nos oyen, es que encima nos oyen. Sí, Entonces, estas cosas, estas experiencias nos hacen ver eso, que son mucho más, que somos, igual que yo estaba en el quirófano oyéndolo todo, es lo exacto. mismo, es que es Escuchabas lo todo. mismo. Sí. Entonces yo le dije, Rodri, sal de tu cuerpo, vete hacia la luz, mira a ver qué hay por ahí. Se lo dije así con fuerza, con energía. Y en ese momento llamó la médica que le visitaba a domicilio todos los días, fuimos a recibirla a la entrada y cuando regresamos, nada, 5 minutos después, Rodri ya se había ido. Dios mío. En un acto de amor nos ahorró ese último aliento y encima hizo caso de lo que yo le decía. Y, y como ser maravilloso y sabio que es, pues empezó a darnos señales enseguida. Empezó a dar una señal, otra señal, otra señal, a nosotros y a mucha gente de nuestro entorno. Entonces, yo, claro, después de haber vivido la experiencia cercana a la muerte, y en aquella época me callé y no compartí mis inquietudes espirituales con nadie, nada más que con mi pareja y algunas personas afines, en mi entorno familiar nadie no compartía con nadie. Sabían que éramos raros, también es verdad, pero no lo compartía. Esta vez, después de morirse mi hijo físicamente, dije que me importaba 3 cominos lo que pensara el mundo y que me daba exactamente igual lo que pensaran uno. Por supuesto. Por Y entonces supuesto. empecé a compartir las señales que nos llegaban y lo alucinante es que yo contaba las señales y de repente, pues una persona, mi cuñada, oye, pues a mí me ha pasado esto, yo he soñado, yo he visto, yo he sentido, y sus amigos, amigos nuestros, gente de creencias distintas, de ciudades distintas, de sensibilidades distintas, mucha gente empezó a recibir señales de error. Cuando yo hablaba de las mías, ellos se atrevían y las hablaban. Entonces decidí que eso no se podía perder. Empecé a escribirlo y a anotarlo en una libreta que Y tenía por acá mi casa. empieza tu Ya, transformación, ¿no? De cómo empezaste exacto, a volcar esta historia exacto, tan fuerte. exacto. Entonces lo escribí, empecé a escribir, a escribir, a escribir, pero tú ya sabes, como tú eres medium, lo sabes, bueno, todos podemos ser mediums, pero es verdad que cuando te enfocas en ese mundo, ¿eh? Pues empiezas a despertar sensibilidades Sí. y facultades que tenemos todos dormidas, ¿no? Y entonces, poquito a poco, yo fui desarrollando también, con Rodrigo hablaba todos los días con él, y de repente yo sentía internamente, escuchaba frases que no eran mías, y también fui anotando cada frase que recibía y en una de estas me dijo, escribe un libro. Oh, Claro. Y entonces yo cogí eh, las primeras 50 señales aproximadamente que tenía de él, que me parecieron significativas y eran muy variadas, y entonces escribí el libro. Eh, el libro es de las señales de Rodri, las señales de mi hijo, se llama Sigo aquí, y a partir de ahí empezaron a salir
charlas, eh, empecé a ayudar a padres que estaban en duelo, eh, conferencias. Empezamos a desarrollar una serie de cosas que yo no pensaba que cuando lo estaba escribiendo, yo pensé que este libro sería una cosa que tendríamos en la familia, sería un testimonio de lo que estábamos viviendo, algo muy bonito que era una pena que se perdiera, pero bueno, esto empezó a tomar otras dimensiones. Yo sé que es él el que lo va moviendo todo y el que me va guiando hacia un lado y hacia el otro, eso lo tengo claro. Ni lo dudes, Entonces, pues, sí. seguro, pues lo tengo clarísimo. Y Es entonces, un pues bueno, pues equipo, como te acabo de exacto, decir, son un equipo. totalmente, totalmente. Y empecé a desarrollar también unas rutinas de comunicación con él desde el minuto uno, desde el primer día, porque además Rodri falleció en 2021 en pandemia. Entonces, Mm. eh, a su funeral no pudo venir mucha gente porque no se permitía un aforo máximo a 15 personas. Entonces, yo la noche en que Rodri trascendió, eh, le dije a la gente por WhatsApp que todos a las 10 de la noche, cada uno donde estuviese, que le dedicase un pensamiento a Rod, ya sea rezando, ya sea acordándose de él, enviando energía, cada uno como sintiese, porque somos muy distintos. Y eso se hizo durante 3 días, pero yo ya empecé ese mismo día a utilizar un método que habíamos usado desde siempre en casa, que eran las cartas de los ángeles, y meditar. Entonces empecé diariamente una meditación, una conexión con los ángeles con él, empecé a hablar con él y establecí una serie de rutinas, entre ellas también anotar cada señal que llegaba con la fecha, la persona que le recibía, qué sensaciones le traía y la descripción lo más fiel posible de la señal. Entonces, eso lo sigo haciendo hoy en día, 4 años y medio después. Entonces, lo que ha ocurrido es que, pues, hemos establecido unos códigos de comunicación. Tú ya sabes que en mediunidad también manejamos Sí. códigos, al final se acaban estableciendo códigos de comunicación y formas de hacer. Y no solo esos, yo tengo mi experiencia personal que es muy importante, pero también al estar en contacto con tanta gente en duelo y también sobre todo con papás, me han ido contando también sus propias experiencias de cómo han ido conectando con sus hijos, qué tipo de señales han recibido. Y entonces todo esto, bueno, pues es ahora mi motivación. Mi motivación es, aparte de que también estamos mi marido y yo en el mundo de la mediunidad, siempre habíamos tenido alguna facultad por ahí, pero sí que es cierto que a raíz de la muerte de Rodri y gracias a una señal de Rodri, nos encaminó hacia la mediunidad. Entonces, sí, nos va guiando, ¿eh? Nos va diciendo lo que nos Te va toca, cada guiando, cosa lo que sí. toca. Y bueno, pues aparte de hacer sesiones de mediunidad, que yo también las haces, Belén, eh, yo creo que lo más bonito es que él me ha enseñado cómo se puede hacer para comunicar con nuestros seres del otro lado. Y eso es tan importante porque, bueno, yo te estaba comentando y a vos también te debe pasar, por supuesto, que te escriben tantas personas diciendo, yo no veo, yo no tengo conexión, estoy desesperada, perdí un hijo, quiero saber cómo está, quiero conectarme, me encantaría hacer lo que vos haces. Y la realidad es que somos todos capaces, Todos, todos. todos. Lo que ocurre que, mira, la diferencia entre la mediunidad y la conexión directa con tu ser querido es, primero, que la conexión que hay entre tú y tu ser querido es un amor inmenso. Y aunque parezca que es más difícil que la mediunidad, es más fácil, porque ese amor y ese vínculo va a estar siempre. Pero sí que es cierto que hay que abrirse un poco al otro lado y hay que llevar la mirada hacia el otro lado. Entonces, a veces la gente dice, es que no recibo, no, no es que no recibamos, seguramente ellos nos han enviado cosas, pero tú o no las has validado o no has estado abierto observando que te llegasen y no las has visto. Tantas personas me escriben diciendo, Claro, no sueño, no lo soñé. Y uno por ahí se encasilla porque conoce a alguien que solamente lo sueña y las señales no son solamente no, soñando no, o una no, no, pluma, como uno no, 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 piensa. no, no, no. Mira, para mí la definición de señal es cualquier manifestación que nos envíe nuestro ser querido desde el otro lado, de la que sea, que tú identifiques como que es él. Porque además es que Exacto. se siente, sientes que es él. No es Sí. solamente, ay, qué casualidad, no es que tú lo sientes. Tú en realidad el primer pensamiento que tienes es él. Luego lo puedes racionalizar y cuando lo racionalizas igual
pierdes porque sabes que el hemisferio izquierdo nos juega muy malas pasadas. Sí, Pero sí, si te fijas en la primera impronta de la sensación que tienes, esa es la que te tiene que guiar. exacto, Entonces, es posible para todos, pero hay que poner un esfuerzo. por supuesto. Sí, sí, Yo hay que ahí sentarse a hacerlo. claro, hay que sentarse y es como, yo lo veo como, es como un lenguaje, es aprender un idioma nuevo. Sí, Entonces, claro, tienes que aprender pues una serie de rutinas y tienes que practicar. No vale hacer, porque mira, yo esto de los, estoy haciendo talleres, tú lo sabes, sí, para enseñar a comunicar con el otro lado, a tu propio, con tu propio sí, ser querido, pero esto surgió porque, claro, yo al dar las charlas, al acompañar a grupos de duelo, me escribían padres, por favor, dinos cómo lo haces. Y yo empecé a hacer, pues, conexiones, claro, a veces me pasaba hora, hora y media, 2 horas con cada padre. Y al final no era operativo hasta que Rodi me dijo, haz un taller. Eh, que me nos va guiando. encanta. Sí. Y entonces empecé, pero fíjate, los primeros talleres los hice solo de una tarde. Entonces no tenía mucho sentido, porque aunque tú das herramientas, la gente toma ese día, se emociona ese día y a la semana lo ha dejado. Claro, Hay que tener una rutina y una disciplina, igual que con todo por en la supuesto, vida. por supuesto. Entonces, si estás dispuesto a poner un ratito para conectar o para llevar tu atención y tu mirada al otro lado, no hay límite de tiempo, por ejemplo, para recibir señales. Hay gente que lleva hace 20 años que su ser querido trascendió y sigue recibiendo señales. Pero Sí. claro, si tú ya no estás mirando hacia el otro lado y estás inmerso en tu día a día, en tu vida material, pues posiblemente, es que no sé si se te las mandará, pero no las vas a ver. Aparte, realmente Entonces, las señales son sutiles, ¿no? Como acabamos de decir, uno hasta los puede poner algunas son sutiles, con pero algunas, ¿no? algunas son muy brutales, Belén. Algunas son que no hay ninguna duda Sí, porque no hay ninguna explicación que no sea que es él. sí, sí, ¿Sabes? sí, Entonces, sí, la mayor parte son muy sutiles, pero otras son muy, muy concretas y algunas son irrebatibles. Pero es cierto que tienes que estar mirando, o sea, sí, tienes que estar observando el mundo espiritual, atendiendo a ese mundo. Yo hablo diariamente con él, mi marido escribe los sueños, juego con él, medito con él, hago muchas técnicas con él porque me doy cuenta que es como el día a día. Yo con mi otro hijo, todos los días o nos mandamos un WhatsApp, o hablamos, o nos vemos. Pues esto es lo mismo. Un ratito al día conectas con él. Y de hermoso. repente él te regala una señal maravillosa y dices, y sabes que es él. Y es como un, mami, te quiero, Exacto, exacto. ¿sabes? Que la Y conexión esto, sigue. exacto, eso es. Y esto es una cosa que, como estamos diciendo, le puede pasar a cualquiera, y de hecho le pasa a muchísima gente. No soy especial, no somos especiales, somos normales, nos pasa a todos. Simplemente quizá yo lo he observado un poco más o he puesto más la atención en ello, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo sé que una sesión de mediunidad, tú lo sabes, Belén, es muy sanadora. Por Es muy supuesto. sanadora porque te das una información que a la gente valida y se dan cuenta de que están vivos. Pero después, ¿qué hacemos después de esa sesión de mediunidad? Hay que seguir el camino solos, no podemos estar todo el día con el medium no, No, normalmente, y claro. por ejemplo, nosotros que estamos formados en Intangible, hacemos una sesión Una por sesión. persona trascendida. Entonces, luego, ¿qué haces? El que quiere puede continuar esa relación, porque ellos están vivos, nos acompañan, porque vibran distinto, porque no Sí, tienen cuerpo, como yo estaba cuando estaba en el quirófano, y yo no llegué a más. Es que yo, las sensaciones que yo tuve ahí fueron tan potentes sí. que yo pienso, es que los que están en el otro lado tienen que tener una visión y una sabiduría multiplicada por 10.000, ¿sabes? Entonces, ellos son capaces de estar con nosotros a la vez que están haciendo sus cosas en el otro lado. Ellos se pueden, a ratos se manifiestan y nos susurran cosas y nos apoyan para que tomemos las decisiones que nos hacen evolucionar y avanzar mejor. Aunque luego siempre el libre albedrío está y Por tenemos la supuesto. última palabra. Por Claro, supuesto, ¿no? Por eso también te estoy diciendo que es un equipo, porque vos podés escuchar que escribas un libro y por ahí lo dejás ahí, ¿no? Por supuesto. Pero exacto. claramente
tremendo equipo para traer mensajes, ¿no? A todas estas personas y ayudar a Es, comprender de que no es un final, no hay que tener miedo, que por supuesto es doloroso, ¿no? Obviamente sí, nadie sí. está diciendo que no. Y hay que llorar, también te lo quiero aclarar porque hay también mucha literatura que hace daño de que no podemos llorar, que lo retenemos aquí. Eso es mentira. Mira, somos humanos. En la naturaleza humana Exacto, está el duelo y está el sufrir esa pérdida física que poco a poco vamos eh, mm, adaptando a nuestra vida, ¿vale? exacto, Pero es necesario llorar cuando haga falta. exacto. Evidentemente, siempre continuando con nuestra vida y entendiendo que ellos han cumplido su misión, han tenido su tiempo y ahora nos queda a nosotros, porque realmente el duelo, estas muertes que nos mueven tanto, ya sea un hijo, un padre, un hermano, la que cada uno le mueva, son las que nos hacen tener una catarsis en nuestra vida y mueven los cimientos de nuestra existencia y nos hacen plantearnos esas grandes preguntas y nos hacen cambiar nuestros valores en la vida. Exacto. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si pudieses decirle algo, si tuvieses acá una madre, un padre, ¿no? Que ha perdido un hijo, ¿qué es lo primero que le dirías, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías? ¿Cómo Mira, conectar? ¿Por dónde comenzar? Porque creo que también uno tiene un vacío, ¿no? Y empiezan, ¿qué hago, ¿no? ¿Cómo es arrancar? muy, es muy duro, es muy duro, es muy duro, pero eh, como ya se te ha roto todo tu mundo, yo les diría, indaga en el mundo espiritual. Porque mira, todos los padres, cuando nuestros hijos salen por las noches, los que están en este plano, nos preocupa si están bien y dónde están. Entonces, ¿y con quién están? Entonces, esas mismas preguntas nos hacemos los padres cuyos hijos han trascendido al otro lado. Entonces, ya que se te ha movido todo tu mundo, ya que se ha desmoronado todo lo que tú tenías, porque es verdad, es que se desmorona todo, ¿Sí? es un empezar de cero. Cambia tu ¿Por qué no vida te abres rotundamente, ¿sí? totalmente? ¿Sí? Claro, ¿por qué no te abres y miras en el mundo espiritual? Hoy en día, gracias a Internet y a gente como tú, que aportáis charlas y puedes encontrar muchísimas respuestas. Y gente que, como yo, o gente mucho más científica o incluso médicos, han tenido también experiencias cercanas a la Ujú. muerte o han tenido experiencias en paliativos y pueden aportar también su punto de vista y sus experiencias vitales en el sentido de que realmente no está todo escrito. No, No lo sabemos todo. Mira, yo entiendo que yo he vivido esa experiencia y no tengo ninguna duda. Y yo entiendo que otra madre que no ha vivido la experiencia cercana a la muerte pueda tener dudas. Yo lo entiendo. Pero pueden llegar a la misma certeza que yo, estando en conexión con el otro lado y estando abiertos a la existencia del más allá, de la espiritualidad, de esa conexión entre todos, de ese almas que somos eternas, de esos planes de vida que tenemos también. Ahí hay muchos temas, pero ábrete algo y te irá llegando la información. sí. Y realmente en sesiones me he encontrado con varias mujeres, en especial las mujeres, ¿no? Pero no sé por qué, pero me he encontrado con varias mujeres con esta certeza que tenés vos de yo me comunico con mi hijo y lo Maravilloso. sé y me lo dicen con una sonrisa, con dolor, ¿no? Como lo decís vos también, pero con esa sonrisa de que lo sé, me comunico y realmente entiendo que una vez que conecta uno de esta manera como espiritual y lo comprende, lo puede integrar en la vida, es realmente sanador. Claro, Es realmente sanador. Yo creo que es una manera muy importante, ¿no? De comunicación. Y no bajar los ya, brazos, ¿no? Porque a veces uno claro, después se frustra porque dice, yo no puedo, pero realmente hay un momento, yo creo que hay un momento donde hacemos sí, clic y ahí conectamos. exacto, Es así. exacto, Y es exacto, no bajar exacto. los brazos. Y creo que ese es el amor, Ese es. ¿no? Sí, Bueno, ellos van a estar, yo siempre les digo a los padres, ellos van a estar siempre, te comuniques tú o no, van a segurísimo. estar igual, van a Sí. estar igual. Pero ya que nos ha pasado esto, ¿qué más nos da abrirnos a ese otro mundo? ¿Qué Por puede supuesto. pasar?
¿qué más nos da lo que piensen los demás de nosotros? Que si estamos locos, que si dices, porque ya lo sabes, que luego tienes un montón de voces que te dicen, déjalo, que no sé qué, que no se puede ir a la luz, unas tonterías que dicen como si estuvieran, cuando son mucho más sabios que lo que somos aquí, como yo pude atisbar un poquito. Al final, el duelo lo puedes, si te enfocas en el mundo espiritual, se vuelve más ligero. No quiere decir que no lo tengas que pasar. Vas a No, pasarlo, vas a llorar, vas a echarlo somos de menos. Pero sí humanos, que es verdad que, ¿sí? claro, eso es así. Y que poco a poco vas aceptando, que es yo creo que el objetivo del duelo es aceptar al final que físicamente no va a estar. Pero eso no quiere decir que no pueda estar de otro modo. No, ¿Eh? Aunque la comunicación con el otro lado siempre advierto, esto no es una forma de perpetuar el aferrarnos a ellos, porque ellos físicamente no van a volver, pero no, están de otro modo maravilloso. Y como tú muy bien dices, hay madres, padres, hermanos, hijos, lo que sea, que lo sí, sienten y lo tienen clarísimo. Es que es perfecto. sí, 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 Y sí. además creo, Belén, que en este momento es como que hay una mayor apertura del otro lado, es como que la separación entre el otro lado y este es mucho más sutil. Es más sutil, sí. Sí. Hay mucha más gente comunicando con sus seres queridos, hay mucho más mediunidad, hay, no sé, muchas charlas por internet que yo también recomiendo, que se lean libros, que se vean charlas, porque todo eso nos ayuda en ese proceso de entender. Por supuesto, sí. De hecho, hay que hablarlo, esto, ¿no? Porque todavía sigue siendo tabú, todavía hay mucho todavía para comunicar sobre realmente lo que se percibe cuando uno se comunica con el otro lado, ¿no? Que Claro, realmente es amor, es amor. es Totalmente, está amor, movido todo por el amor más elevado. es Y amor ellos puro. tienen una visión de nuestro plan de vida mucho más grande. Entonces, si nos dejamos guiar un poco por ellos, yo creo que la vida te cambia Sí. totalmente, ¿sabes? Entonces, al final es hacer que algo que es tan doloroso tenga un sentido. Exacto, exacto, que creo que eso para mí siempre es el camino a cualquier situación que sea muy dolorosa, ¿no? Claro, Poder tomar la enseñanza atrás de eso, sea cual sea. exacto, Eh, exacto. a veces es larga, es dura, nadie dice que es una cosa de un minuto al otro, ¿no? Pero es increíble cómo pudiste atravesar todo eso, ¿no? Realmente es admirable. Por eso No, yo, yo creo, yo de verdad creo sí, sinceramente, primero que estuve muy ayudada por otro lado, pero creo que mi hijo fue el que me ayudó a transitar todo eso. Aunque parezca que yo haya acompañado a él, yo creo que él me acompañó a mí para que todas esas certezas, que es verdad que yo tenía, pudiese vivirlas también desde el plano de madre. claro, Pues él me dio esa fuerza, él me dio esa aceptación, él me dio, me ha guiado él siempre. Por eso es que yo creo gran que ellos, maestro. bueno, él y muchos de los que se van. Entonces, Sí. tenemos que dejarnos guiar un poco más por eso que dices tú, ese amor que es sabiduría que tiene tan. Exacto, exacto, sí, sí, es exacto. Y te quiero hacer una última pregunta, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría que las personas comprendan? Más allá de que todo lo que hablamos, pero por ahí un resumen, porque en realidad es todo lo que venimos hablando, pero un resumen, ¿o qué te gustaría esencialmente que comprendan las personas sobre la muerte, ¿no? Habiendo tenido todas estas experiencias en tu vida. Yo para mí siempre creo que todo lo hecho, el libro, las charlas, todo es, creo que tiene que ser un mensaje de esperanza. Exacto. Cuando estás sumido en un duelo tan duro, el cada uno el suyo, estás como que no hay nada más, como que todo está negro y esto es una pequeña luz al final del camino. Y lo bonito es que eso que si vas abriendo ese mundo, esa luz se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿sabes? Entonces es un mensaje de esperanza. Hay vida después, no hay duda, están vivos, están todos perfectos, están con nosotros, se comunican, todas esas cosas que tú y también sabemos por el otro lado, por la mediunidad. Y además, lo más bonito de todo es eso, que saben de nuestro día a día actual. Hemos recibido Sí, señales brutales a sí. través de gente que Rodrigo no había conocido en su vida física. Guau.
igual que tú sabes que están las pruebas póstumas en la mediunidad. Sí, Pues es lo mismo, es que ellos nos hacen saber que siguen con nosotros, que saben que vamos al dentista, que saben que tenemos un conflicto con alguien, que saben lo saben todo, todo, todo. todo, todo, exacto. Y creo que no hay nada más lindo que eso, de sentirse acompañado, de tener una Exacto, fuerza atrás de uno que acompaña, ¿no? De tener todavía eso atrás nuestro, ¿no? De exacto. que se transforma simplemente. Y creo que es lo hermoso, hermoso. Bueno, Yo creo Gretel, que sí, como final te diría una sí, cosa. Creo que yo como madre no quiero perderme esa relación con mi hijo. La relación con mi hijo continúa de otro modo, pero continúa. Y cualquiera puede conseguirlo igual. exacto. Es hermoso y creo que eso es el amor entre un hijo y una madre. ¿Es así? Es la pura representación, que no importa la situación, no importan las distancias, donde sea, el amor sigue presente. Y eso es increíble, increíble. Eh, Me hiciste pasar por todos los estadios en esta entrevista, cayeron lágrimas, sonrío, pero realmente me parece una historia De amor, fascinante de amor, sí, de amor puro, no hay otra palabra, sí. No sé si, totalmente. si querés dejar, bueno, quiero que dejes tus redes, Gretel, yo sé que sos la autora, sigo ahí, sigo aquí, es tu libro, Mira, el ¿no? libro te lo voy a enseñar, ¿vale? El libro se llama Sigo aquí, Sigo señales de aquí. mi hijo desde el más allá, ¿vale? Y, y luego sí, ya te dejaré mis redes, si quieres las pones tú en la descripción Sí, del sí, sí. vídeo. Y nada, yo te doy la enhorabuena por esta iniciativa, que, bueno, pues todas las personas que traigas, me imagino que cada uno intentaremos aportar lo mejor y sobre todo tu energía, que es lo más importante. Gracias, gracias, Gretel, millones de gracias a Gracias a vos ti, y a tu hijo también, ¿no? claro, Por esto. al jefe. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa, muchas gracias por invitarme.